Bien, entonces yo le decía que había tres cuestiones, digamos, como parte de este cuestionamiento habían surgido tres expectativas que se consideran de muy difícil cumplimiento, que era por un lado la predicción, la administración y por último la cuestión de la cuantificación, es decir, toda aquella disciplina que no podía ser cuantificada no se consideraba científica. Y eso planteó un problema muy grande porque se desarrollaron, digamos, esta división que se desarrolló hacia dentro de la disciplina, es decir, las disciplinas que eran cuantificables eran más científicas que aquellas que no eran cuantificables. Esa forma de razonamiento era falaz, es decir, sino que en todo caso la conclusión que se puede sostener o que se podría esbozar o problematizar en la biografía optativa de la materia tienen mucho material para eso, es la cuestión, digamos, de la, la idea, digamos, de que los objetivos son diferentes. Es decir, no es que hay una ciencia social más científica que otra, es decir, donde la ciencia social cuantificable o que puede ser cuantitativa es más científica que la que es cualitativa, sino que los objetivos que persiguen son diferentes y los objetos de estudio permiten, digamos, aproximaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, el estudio de la individualidad, está bien, no podrá generar un conocimiento universal, que por otro lado también es difícil de alcanzar en otras disciplinas científicas, sino que al mismo tiempo tiene una validez por sí mismo en tanto y en cuanto nos permite aproximarnos, digamos, a los saberes de esa manera, ¿no? Nos permite construir un conocimiento que tiene que ver con el detalle, que tiene que ver con la descripción y que tiene que ver también con la posibilidad de la aprehensión de ese objeto de manera múltiple, de manera diferente. Entonces ahí hay una tensión donde no es reducible un conocimiento u otro o no es enteramente comparable. En todo caso, desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista del enfoque metodológico, lo que se propone o lo que se puede ver como un desafío es la aproximación múltiple y transversal a ese objeto de estudio de diferentes perspectivas. Es decir, tanto de una perspectiva cuantitativa como de una perspectiva cualitativa, permiten enriquecer la aproximación a ese objeto, ¿no? Podríamos pensar ejemplos que tienen que ver con la propia disciplina de la administración. Es decir, bueno, una encuesta no reemplaza una entrevista en profundidad. Son dos tipos de conocimiento. Esa es un poco la discusión. Una entrevista en profundidad que me permite conocer los motivos, las razones, digamos, los miedos, los deseos de la persona, no se contrapone, en todo caso, o no es reducible a un cuestionario que yo puedo hacerle a la misma persona y que permite aproximarme a qué es lo que tiene en común con otras personas. Pero tal vez la forma de aproximarme a aquello que es diferente no se puede deducir de las respuestas comunes o de las respuestas diferentes a un cuestionario. Es decir, por eso la idea del focus group en política es complementaria, por ejemplo en ciencia política, es complementaria de la encuesta. Es decir, son dos tipos. Es más, muchas veces lo que sale en el focus group es después lo que me permite mejorar y precisar la herramienta de la encuesta. Y en todo caso, lo que yo no puedo captar en la encuesta o aquello que la encuesta no me permite ver, lo tengo que complementar con un focus group, ¿no? Para poner un ejemplo de la ciencia política y de la cuestión electoral, por ejemplo. Entonces ahí hay una tensión donde yo tengo que ver la riqueza. Y hay objetos que no son reducibles, digamos, o que si yo los reduzco a un análisis cuantitativo, pierdo una riqueza que por otro lado sí tengo en el análisis cualitativo y en el caso individual. Entonces ahí esa tensión se tiene que ver más como objetivos del conocimiento diferente, como proyectos intelectuales y de conocimiento alternativo y complementarios, más que como en competencia. Me parece que esa es la forma de resolver esa disputa de una manera no dogmática, ¿no? Después, por ejemplo, otro elemento que colaboró, digamos, en poner en tensión, digamos, estos supuestos de las ciencias sociales, como yo le decía, que se había puesto en cuestionamiento la validez de la distinción entre ciencias sociales, el hecho de que digamos, el conocimiento que había sido heredado representaba solamente una perspectiva, digamos, posible de conocimiento en el contexto, digamos, más mundial y que es digamos, esta cuestión del eurocentrismo.
Y por último, digamos, la idea de la distinción entre dos culturas. Otro elemento que planteó, que colaboró, digamos, a cuestionar esto, era, por ejemplo, la idea de las corrientes feministas y las disidencias sexuales, que plantearon una crítica muy interesante o permitieron poner en discusión de una manera muy productiva la cuestión, digamos, de la identidad personal. Es decir, no solamente el psicoanálisis, a partir del concepto de inconsciente, permitió hacer una crítica interesante, digamos, al problema de la identidad personal, sino que también las teorías de género y las disidencias sexuales permitieron poner en cuestionamiento la idea de esta articulación completamente separada entre cuerpo y mente, ¿no? Tal vez fue los aportes, más allá de la discusión política sobre el feminismo, la teoría de género, etcétera, uno de los aportes más interesantes que ha hecho y que ha colaborado es en poner en cuestionamiento, digamos, este concepto de identidad como un concepto cerrado, donde un sujeto, digamos, se abstrae de su objeto y por lo cual lo puede, digamos, aprender ese objeto, sino que el sujeto está integrado, digamos, o el objeto está integrado por la perspectiva que el sujeto tiene de ese objeto. Entonces que no hay una manera disociada de pensar el sujeto del objeto, sino que el sujeto siempre participa en el objeto, digamos, ¿no? Y en todo caso constituye de manera o contribuye de manera decisiva a construir ese objeto de conocimiento. Entonces esto a partir de la idea de la crítica de la identidad que hizo la corriente feminista, permitió, digamos, no solamente comprender que la ciencia era un proyecto eurocéntrico, que había tenido un componente eurocéntrico constitutivo en su desarrollo y en su constitución, sino que había sido también, especialmente, una concepción machista del conocimiento científico, que se podía ver, digamos, en la construcción, digamos, subordinada que habían tenido no solamente las mujeres dentro de la producción del conocimiento científico, que estaban subordinadas o que aparecía como que no eran productoras de conocimiento, sino que también eran objetivadas como objeto de construcción de conocimiento para la ciencia biológica, como un ser casi como una especie animal más que podía ser estudiada. Inclusive por el psicoanálisis, que en sus primeras versiones desarrollaba criterios, digamos, de patologías especialmente femeninas como la histeria femenina, etcétera, en Freud, que implicaban cierta discriminación de género. Hay un texto muy interesante de un filósofo que se llama Michel Foucault, que se llama digamos, donde desarrolla un concepto muy interesante que habla de los pensadores de la sospecha y que habla de Nietzsche, Freud y Marx. Nietzsche, un filósofo que puso en jaque la historia, Freud, que puso en jaque, digamos, la identidad personal a partir del concepto de inconsciente, más allá de la historia de ese concepto y que ese concepto pueda haber sido superado y mejorado por otros conceptos. Pero la idea de Freud, es decir, yo no quiero discutir si el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia, que es una discusión en cierta medida vulgar que no representa la realidad de los estados del conocimiento, sino que lo relevante es que el concepto de psicoanálisis, tomado después por otras ramas de la psicología como el conductismo, etc., permite trabajar sobre una dimensión que el sujeto no controla. El sujeto no es un sujeto completamente unificado y completamente que controla sus impulsos, que controla sus pulsiones, que un sujeto volitivo, o sea, un sujeto consciente cuya práctica se corresponde de manera simétrica con su voluntad. No, los sujetos somos sujetos disociados, con deseos fracturados, con discursos incoherentes, productos, digamos, y eso no implica que no podamos ser sujetos coherentes socialmente. Entonces, esa falta, digamos, de unidad de la identidad fue un gran aporte del psicoanálisis desarrollado por la psicología para pensar, digamos, ese sujeto no integrado, que permite, digamos, pensar inclusive que hay determinadas roles sociales que han sido conducidos por sujetos con identidades sumamente distorsionadas o con identidades psicopáticas, es decir, problemas que no son reducibles solamente, digamos, a una cuestión de la voluntad individual y un sujeto moral que se autocontrola, como era el sujeto burgués que había pensado en la Ilustración. Bueno, ese sujeto burgués que había pensado en la Ilustración fue descompuesto por múltiples disciplinas que pusieron en jaque eso. Nietzsche la historia, Freud la identidad y otros pensadores después de él, y por último Marx también
con su concepto, digamos, de denuncia del carácter de clase, es decir, en la economía y el problema, digamos, de los supuestos los supuestos que articulaban el conocimiento económico para justificar las diferencias sociales, que fue la gran crítica que le hizo Marx a la economía política clásica y a lo que él llamaba la economía vulgar. Entonces, ese aporte de Marx también nos llevó a pensar que hay un conjunto de relaciones sociales que operan a espalda de nuestra conciencia, que no son enteramente, o sea, es decir, que lo aparente no es lo real solamente. Es decir, que a veces entre lo aparente o entre lo fenoménico y lo real hay una distancia. Y que en todo caso, al igual que sucede en la ciencia natural, que el conocimiento se tiene que dedicar a descubrir, es decir, lo verdadero detrás de lo aparente, o qué hay de verdadero, digamos, contenido en lo aparente, también la ciencia social tiene esa función, digamos, de descubrir cómo la desigualdad social encubre relaciones de organización y distribución, por ejemplo, del producto económico, etcétera. Aunque eso después genere mucho debate y todavía sigue siendo discutido en términos, digamos, de teoría del valor o en términos de las teorías de la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, y cuáles son las mejores formas de producción del ingreso y de distribución del ingreso. Entonces, bueno, es decir, si se quiere, para no caer entrampado en la terminología, digamos, marxista, si a ustedes no les resulta cómoda, pero también se puede pensar a partir de otras terminologías como la distribución de ingresos, la justicia social, u otros términos que ponen en cuestionamiento, digamos, que las diferencias sociales no son algo que opera, digamos, de manera natural, sino que hay un conjunto de dispositivos y de organizaciones y de formas de organización social que garantizan y reproducen esa forma de desigualdad social. Bueno, todo esto que es viejo desde el punto de vista teórico, pero bueno, se generalizó en el planteo o pudo ser más o menos aceptado en los planteos como sesgos de construcción del conocimiento, o sea, el sesgo de género, el sesgo de racial y el sesgo de clase, como formas, digamos, que eran constitutivas de la articulación del conocimiento. Paro acá y sigo en otro video.